el máximo periodista de la Fox, ahora va a empezar su programa por redes sociales. Claro, yo ahí tengo mis discrepancias, ¿no? Porque de pronto encuentro en una nueva corriente de derecha discursos muy conservadores con relación al aborto, con relación a la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Y yo tengo mi posición como periodista y como persona. Que está a favor. A favor. Por eso le digo, todos los medios dicen más o menos lo mismo. Pero ahí mi discrepancia va ratificando lo que acabo de decir. Mi discrepancia va en que eso no me lo impone un sistema, ni una corriente del medio que me dice que tengo que pensar o que tengo que tener esa posición. Esa es mi convicción personal en base a mi formación, a mi trabajo, etcétera, etcétera. ¿A su formación en dónde? En mi formación universitaria, por eso, en ahí mi trabajo claro, profesional y todo eso. Es que dentro de las universidades se da exactamente lo mismo. Las universidades hoy son una fábrica de crear gente progresista. Claro, lo que pasa Entonces, es que... es evidente que si su formación se debe a una universidad, es muy probable que usted está a favor del aborto, está a favor de esas agendas. Eso me pone a mí como un objeto, digamos, ¿no? Que no tiene capacidad de pensar y de sacar sus propias conclusiones. Y yo creo que precisamente una de las características que debe tener un periodista, no digo que todos lo tengan, pero que debe tener un periodista, es tener la capacidad de pensamiento crítico y de sacar sus propias conclusiones en función de lo que lee y de lo que se informa. El problema es que en los medios últimamente no hay pensamiento crítico. Generalmente no se pueden poner en crisis precisamente esas agendas. Por ejemplo, la agenda del aborto. ¿En qué sentido usted estaría a favor de que maten a un niño dentro del vientre de la madre? Por ejemplo, si una madre niña ha sido violada, no, pero es que estamos en otra época ya. Sí, claro, pero forma parte del el aborto ya está legalizado sin esas causales. Y bueno, el aborto tiene matices, ¿no es cierto? Matar a un ser humano no tiene ningún matiz. El aborto de una persona que de pronto lo ve como un método de anticoncepción, obviamente yo no estoy de acuerdo. Pero es que ¿cómo puede ser un método de anticoncepción? Por eso digo, o sea... Sí, ya está concebido. Pero no quiero tener este hijo, tengo un aborto, eso... Es que ese hijo ya existe. Pero porque si no se pudiera tener un aborto. Claro, es que hay matices en todo eso. Yo no estaría nunca de acuerdo con que se obligue a una niña violada a tener un hijo. Es que, señora, con las disculpas, usted lleva al caso extremo porque no reconoce que esa agenda hoy está en otra posición, que ya no tiene que ver con la niñita violada, tiene que ver con abortos hasta los 6 meses de gestación, por ejemplo, en Colombia, abortos hasta la semana 14 en Argentina, por ejemplo. Entonces, eso de la niña violada son cosas que no son reales, como fundamento de las leyes vigentes. Hoy no hace falta ser una niña de 10 años violada para irse a hacer un aborto. Hoy te podés ir a hacer un aborto con 6 meses de gestación en Colombia, sin ningún problema, sin ninguna causal. Entonces, esa es la agenda. Y perdón, insisto, yo no creo que los medios tengan una postura crítica contra eso. 11 de la mañana con 5 minutos, momento de... Quiero hacer una última pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Sí. Porque es un tema que preocupa también. El crimen organizado dentro de las estructuras políticas. Sí, claro. Bueno, ¿Cómo lo analizas? Bueno, yo creo que quien está echando un poco de luz sobre esa realidad innegable es el caso salvadoreño, ¿no? El de Bukele. Es decir, ¿por qué es tan impactante lo que pasa en El Salvador? Podemos después decir si estamos de acuerdo con el personaje o no, eso es un tema aparte. Me voy a concentrar en lo del crimen, que es lo que usted me... El Salvador hasta hace poco tenía una tasa de homicidios de 86 por cada 100.000 habitantes. Era el país más peligroso del mundo. Y en solamente 2 años, Bukele acabó con el crimen organizado, que era básicamente las pandillas, las maras, por ejemplo. Hoy El Salvador lleva 365 días, o sea, 1 año, sin homicidios. Salió hace 5 o 6 días. Entonces, ¿qué es lo que te muestra ese caso? Lo que te muestra es que el Estado, como monopolio de la fuerza legítima, y al final de cuentas eso es el Estado, está en capacidad de destrozar cualquier fuerza organizada en su seno. Si vos sacás a las fuerzas de seguridad, a la policía, a las policías locales, las policías nacionales, el ejército, y disponés la fuerza legal del Estado para resolver los problemas de seguridad interna, los vas a poder resolver muy rápidamente, siempre y cuando tengas voluntad política.
Ahora, ¿por qué no podrías tener voluntad política? Porque quizás vos tengas algún tipo de alianza con el crimen organizado. Eso, cuando el Estado está coludido con el crimen organizado, como en México, por ejemplo. Como en México, como en Argentina. En Argentina tenemos zonas liberadas para el narco, por ejemplo. En la provincia de Santa Fe hay ciertas ciudades donde el narco gobierna. ¿Por qué puede gobernar un narco? Porque quien está coludido con él es el político. Es decir, nos saquemos de la cabeza la idea de que el crimen organizado realmente puede gobernar un país si no es por medio de los políticos de ese país. Eso es lo que te muestra el caso de El Salvador y por eso lo detestan tanto a Bukele, porque lo está poniendo a toda esta casta política en evidencia. Agustín Lange, escritor y politólogo argentino, va a sostener esta tarde 2 encuentros. Una conferencia sobre la batalla cultural que se va a realizar en la Fexpo Cruz y posteriormente, entiendo que es así, será en el Estadio Tahuiche Aguilera en el marco de la Family Fest. Así es. ¿Qué mensaje trae para los cruceños finalmente, Agustín? Es un mensaje de esperanza, un mensaje de que al final de cuentas uno puede estar muy enojado con la política, pero la política es ineludible. No hay ser humano que no sea al mismo tiempo un animal político. Esto ya lo sabían bien los griegos. Nosotros podemos hacernos los tontos con la política. Podemos hacer como esos niños que se tapan los ojos cuando les da miedo algo porque piensan que si no lo ven no existe. Y muchos de nosotros hemos hecho eso mucho tiempo. No, yo no quiero saber nada de política, a mí no me interesa, es algo que no tiene que ver con mi vida. No, sí, es ineludible la política para tu vida, a menos que seas Robinson Crusoe. Si sos Robinson Crusoe y estás en una isla desierta ahí perdido, quizás que no tengas nada que ver con la política. Ahora, en la medida en que vivas en sociedad, esa sociedad se ordena, ¿y cómo se ordena? A través de la política. Con lo cual, mi mensaje es de redescubrir en la política parte de nuestra naturaleza, ponernos los pantalones largos y decir, vamos a hacer algo para mejorar estas cosas. Hemos descansado durante muchos años en gente que nos prometía asistencialismo social, subsidios, dádivas, favores, y hemos estado cada vez peor. Entonces quizás es momento de que seamos nosotros mismos los que nos volvamos protagonistas de nuestras sociedades. Ese es el mensaje que vamos a tratar de dar en estas 2 charlas, que son charlas de formación. Están todos invitados. Las de las 3 de la tarde es con ingreso, es en ¿cómo se llamaba? ¿Expo Cruz? Fexpo Cruz. Fexpo. A las 3 de la tarde en Fexpo, ese es con una entrada, ¿no? Que no sé si la pueden sacar ahí mismo o si no por Tiquetec. Y después la de la tarde es abierta para todo el mundo y la de la tarde tiene un enfoque más hacia la familia. En el estadio. Así el es. Tahuiche Aguilera. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Muy amables, muchas gracias. Gracias, Agustín, que tengas una buena estancia en Santa Cruz. Muy amables, gracias.